En esta oportunidad vamos a hablar de dos temas bastante importantes. Uno es cómo decidir el tratamiento de primera línea en el cáncer renal metastásico, y la segunda parte va a ser el tratamiento de segunda línea del cáncer renal metastásico, ¿no? Para la primera parte de cómo decidir el manejo de la primera línea del cáncer renal metastásico, tenemos el agrado de contar con la doctora Patricia Rioja. La doctora Patricia Rioja es médico oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que tiene bastante, bueno, que participa en los grupos geniturinarios del ESPON y también del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Buenas noches, doctora, para que pueda comenzar su Sí, ¿qué participación. tal? Ya, ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco a la Sociedad Peruana de Oncología Médica. Gracias a todos por estar presentes esta noche. Hoy día vamos a hablar sobre el tratamiento de cáncer renal metastásico, y yo voy a hablar enfocado sobre todo en la primera línea. Esta es mi agenda. Vamos a hablar un poco de la epidemiología, de los modelos pronósticos que son muy importantes para la elección del tratamiento, la fisiopatología, algunos mecanismos de resistencia, y ya nos enfocaremos al tratamiento de primera línea y sobre todo los puntos más importantes de los ensayos clínicos actuales, ¿no? Bueno, en la primera parte vamos a ver que el cáncer renal, según Globocan 2020, tiene una incidencia de aproximadamente más de 400.000 casos, sobre todo en el continente asiático de 36.3%, seguido por Europa, y si nos enfocamos en América Latina, que es nuestro continente, hacemos un zoom en esta segunda gráfica, donde vamos a ver que el cáncer renal se posiciona en un segundo lugar en cuanto a incidencia y mortalidad, ¿no? Sobrepasado por cáncer de próstata. Y estas incidencias se han visto que han ido aumentando a lo largo de los tiempos. Otro punto importante es que vamos a ver que el diagnóstico medio del cáncer renal es aproximadamente de 64 años y la edad de muerte 71. Entonces, durante todo este tiempo tenemos que escoger la opción adecuada de tratamiento para nuestro paciente, sobre todo en base a conseguir tasas de respuesta y conseguir también calidad de vida, que es lo que muchos de los pacientes necesitan. Bueno, en realidad todos los pacientes necesitan. Para el diagnóstico de cáncer renal, vamos a ver que el 65% se diagnostica con una enfermedad temprana, un 16% con una enfermedad regional y un 16% inclusive ya con una enfermedad metastásica. Y si nosotros comparamos en cuanto a los estadios con la sobrevida a los 5 años, vamos a ver que los pacientes con enfermedad localizada pues tienen más de 90% en sobrevida a 5 años, seguido de pacientes con enfermedad regional hasta un 70%, y enfermedad pues metastásica un 13.9%. Pero acá hay un punto importante, que de estos pacientes con enfermedad regional, estadios clínicos 2, 3, hasta un 30% van a desarrollar una recurrencia en los años futuros, ¿no? Entonces, es a esta población que nos abocamos, sobre todo para estas líneas de tratamiento, con este grupo de pacientes. Ahora, para poder elegir el adecuado tratamiento de mi paciente, una de las cosas importantes es que yo tengo que categorizarlos. Tenemos dos modelos pronósticos muy importantes. Uno fue dado por el Memorial por Motzer en el año 2002, y el otro es el IMDC, o también conocido como los criterios de Genn. Este es el más usado y el que, de hecho, clasifican los actuales ensayos clínicos a los pacientes con en base a estos criterios, y vamos a ver que utilizan sobre todo el estatus del paciente, el Karnofsky, el tiempo del diagnóstico al tratamiento, el valor de la hemoglobina, del calcio, del recuento de neutrófilos, de plaquetas. Y vamos a ver que la categorización en estos tres grupos es de 0 factores, riesgo favorable, de 1 a 2 factores, un riesgo intermedio, y de 3 a 6, un riesgo pobre. Y esto tiene que ver sobre todo con la mediana de sobrevida, ¿no? Pacientes que tienen un riesgo favorable llegan hasta 43 meses en sobrevida global, versus de 1 a 2 factores 23 meses, y de 3 a 6 con un riesgo pobre hasta 8 meses. En esta gráfica lo podemos ver mucho mejor. Vemos cómo el riesgo favorable a los 2 años, pues 75% de los pacientes están vivos, del riesgo intermedio 53%, y a los
2 años, solamente un 7% en cuanto a riesgo pobre. Se trató, y esto fue en ASCO-GU, de hacer un análisis ya integrando plataformas, ¿no? Se ha visto que en los últimos años la revolución a nivel de la parte molecular es muy importante en muchos cánceres. Entonces, se utilizó la plataforma NGS para poder reestratificar estos factores de riesgos, y se utilizó sobre todo con los riesgos de los criterios del Memorial, con la detección de la mutación P53 y del BAP1, los cuales, si los detectamos por sí solos, no tienen una trascendencia en cuanto a la sobrevida de los pacientes. Pero si lo unimos con los criterios del Memorial, vamos a ver cómo se redefine, se reestratifican estos factores de riesgo, quedando 0 con un riesgo favorable, 1 con un buen riesgo, 2 intermedio o igual o mayor de 3 con un riesgo pobre. Y si vemos en la gráfica, vamos a ver que el que tiene mejor outcomes son los pacientes pues en la nueva estratificación con riesgos favorables, ¿no? Seguidos de del modelo original de pacientes con riesgo favorable. Y en ambos modelos vemos que en los riesgo pobre pues tienen un bajo pronóstico. Ahora, si nosotros vemos por qué es importante estos criterios de GEM, porque se ha visto que los pacientes con riesgo favorable o que tienen un factor de riesgo según estos criterios, pues la predominancia fisiopatológica del cáncer renal tiene más predilección por la angiogénesis, ¿no? Es lo que más va a predominar. Y estos pacientes, como vemos en esta gráfica, son pacientes que se van a presentar con un menor volumen de enfermedad, con síntomas leves a moderados. Muchos de los pacientes tienen beneficio de nefrectomía citorreductora, y estos pacientes no expresan PDL1, por lo cual se beneficiarían muchísimo más de una terapia con TKI. Por el contrario, como vemos en el otro extremo, si vemos en esta imagen, vamos a ver pacientes que son de peor pronóstico, que tienen 2 o más factores de riesgo según estos criterios, vemos un volumen mucho más importante. El paciente viene con un compromiso del estado funcional, viene con una enfermedad predominantemente inflamatoria, ¿no? Y acá vemos que la expresión del PDL1 sí es positiva. Entonces, en estos casos, los pacientes se beneficiarían menos o tienen menos chances de beneficiarse con la nefrectomía citorreductora y son mejor respondedores de inmunoterapia, ¿no? Que son parte de los criterios que nosotros vamos a utilizar para poder elegir los pacientes, elegir el tratamiento de nuestros pacientes. Y acerca del sitio de metástasis, también tiene bastante impacto en cuanto al outcome de los pacientes con cáncer de células renales. Vamos a ver que, de acuerdo a la histología, un cáncer de células renales, de células claras, sobre todo que es más del 80% de frecuencia de estos pacientes, un 70% hacen compromiso, o sea, metastásico a nivel pulmonar, seguido de los ganglios linfáticos en un 45% y el hueso en un 32%. Pacientes con histología papilar, cómo cambia el sitio de metástasis en estos pacientes, llegando hasta el predominante, hasta un 69% en ganglios linfáticos, seguido por el pulmón en un 49% y de hueso en un 29%. Y a su vez, en el grupo histológico cromófobo, vamos a ver que predomina sobre todo las metástasis más en los ganglios linfáticos, seguido por el pulmón y el hígado. Y esto tiene que ver en el impacto de la sobrevida global. Se hizo ese reporte en el 2021 donde se vio que era estadísticamente significativo los pacientes que tenían metástasis a nivel de páncreas, hueso y cerebro. Y se ve que los pacientes con metástasis a hueso o cerebro tienen peores pronósticos que pacientes que habían tenido metástasis a nivel pancreático. Esto se refuerza en ASCO-GU, se presenta este abstract donde se muestran y podemos ver las gráficas cómo la sobrevida global cambia en relación también al lugar de las metástasis, ¿no? Siendo la de peor pronóstico si analizamos solamente la de hueso, y siendo de mejor pronóstico las metástasis a nivel pancreático. Otro punto importante que vamos a ver ya es la fisiopatología. Nosotros sabemos que en cáncer renal
tiene bastante predilección por la angiogénesis, ¿no? Y ahí es donde toma un rol importante el VEGF, el factor de crecimiento endovascular. Este factor de crecimiento endovascular lo que va a hacer es fomentar esta angiogénesis y pues nutrir a estas células y hacer que esta tumoración pues vaya aumentando de volumen y también producir mayor metástasis. Vamos a ver en esta gráfica cómo el cáncer de riñón tiene bastante expresión de VEGF. Y otro punto importante es que la fisiopatología está relacionada también con la mutación del von Hippel-Lindau. Como sabemos, el von Hippel-Lindau es un gen supresor de tumor. Entonces, hay hasta más de un 80%, inclusive están relacionadas a estas tumoraciones, donde cual produce una mutación en la metilación de del von Hippel-Lindau, lo cual produce un aumento de esta hipoxia y así una mayor estímulo para la angiogénesis. Entonces, en todo lo que tiene que ver con la fisiopatología del cáncer renal, vamos a ver que está muy relacionado con este factor, el VEGF, y el cual es target de estos tratamientos con TKI, ¿no? Vamos a ver el axitinib, pazopanib, sorafenib, sunitinib, tienen mucho que ver en cuanto al bloqueo de estos receptores y así la disminución de la enfermedad. Ahora, en los pacientes con cáncer de células renales, hasta un 80% tienen una buena respuesta. O sea, un TKI te va a dar un control de la enfermedad. Te va a dar una respuesta, te va a dar tasas de respuesta con la enfermedad, pero hay hasta un 20% de los pacientes que van a desarrollar una resistencia primaria, ¿no? Y un porcentaje menor que pacientes que respondieron inicialmente al TKI van a perder esa respuesta. Y esto tiene que ver porque hay otros factores inflamatorios que van a producir y que van a estar relacionados con la resistencia a esos TKI. Y dentro de ellos están pues muchas de las interleuquinas, agentes inflamatorios, ¿no? La interleuquina 8, la interleuquina 6, el FGF, el HGF, lo cual va a provocar pues este aumento de las tumoraciones y mayor metástasis. Ahora, otro punto importante es que el VEGF tiene que ver mucho en la función de diferentes partes del sistema inmune. Tiene que ver en la parte de los macrófagos, en la parte de la función del linfocito T regulador, del linfocito T citotóxico, sobre todo pues en la presentación de las células de antígenos, ¿no? Que está regulada por estos linfocitos. Y vemos que los pacientes que no habían recibido tratamiento, y esto se ha visto en un reporte publicado en el 2014, que cuando empiezan a recibir sunitinib no expresaban PDL1. Entonces, una vez que empiezan a recibir esta terapia antiangiogénica, se ha visto cómo cambia esta expresión a un aumento de PDL1. Y esto hace Esto explicaría que los pacientes pues tienen mayor resistencia a estos TKIs porque tratan de desarrollar otro tipo de mecanismo para seguir con la patogenia y también tiene mucho que ver en la racional de por qué utilizamos terapias en combinación, ¿no? TKI con inmunoterapia para poder tratar de bloquear estos dos mecanismos en los pacientes. Otro punto importante es que vemos, como les comenté, cuando ya genera una resistencia, se van a estimular otros factores, ¿no? Y acá tenemos el HGF, tenemos el FGF, el cabozantinib, que es una molécula importante también, que tiene que ver sobre todo en las mutaciones, en la parte del bloqueo de otras líneas, no solamente del VEGF, sino de otras líneas fisiopatológicas, como el MET, el AXL, ¿no? Que nos ayudan y nos combaten contra la resistencia a los TKIs convencionales. Entonces, en el tratamiento de primera línea, una vez explicado lo que son los dos factores pronósticos, lo que tiene que ver y entender un poco la fisiopatogenia, vamos a poder analizar estos estudios. Y vemos que en todo lo largo de la evolución del tratamiento del cáncer de células renales, que empezó pues con la interferón, con las altas dosis de interleuquina, en el 2007 con la publicación de Motzer con sunitinib, que lo comparaba con el interferón, ¿no? Tomando como endpoint sobre vía libre de progresión, alcanzando pues 15 meses versus solo 7 a 8 meses con la interleuquina, con la interferón alfa.
y posteriormente pues tenemos al pazopanib, que lo comparó con sunitinib, el cual no había sido, que no era inferior, pero sí tenía un mejor perfil de toxicidad. Luego viene el tibosantinib, cabozantinib, y llega la era de la revolución en cuanto a la primera línea del tratamiento con las terapias de combinación de inmunoterapia, ¿no? Encontramos el primer estudio, que fue el CheckMate 214, que va a nivo, ipilimumab, seguido de Javelin, de avelumab, axitinib, pembro, axitinib con el Kino 426, el CheckMate de nivo, cabozantinib, el pembrolizumab, levantinib con el estudio CLEAR, y ahora hace poco presentado en ESMO, en París, sobre el estudio del COSMIC, ¿no? Que habla de la tripleta de nivo, ipi y cabo, que lo vamos a comentar en un rato. Entonces, con todas estas líneas y todas esas opciones de tratamiento, se ha visto que pues, la sobrevida global ha incrementado, ha cambiado muchísimo, ¿no? Llegando a unas sobrevidas históricas de hasta más de 48 meses, con los estudios más antiguos, que fue el CheckMate 214. Y es así que esta gráfica me parece siempre importante ponerla, porque nos da que nosotros, en general en toda la oncología, hay diferentes tipos de neoplasias, ¿no? Y que tienen diferentes valores de inmunogenicidad. A la cabeza, pues tenemos a melanoma, cáncer de pulmón, pero vamos a ver que el cáncer renal también encuentra un valor importante en cuanto a la inmunogenicidad, que hace susceptible a este tipo de tratamientos. Y es así como tenemos toda esta gama de nuevos tratamientos que hemos comentado, ¿no? Sobre todo la racional con los checkpoints de poder estimular a nuestro propio sistema, pues a que ayude a combatir estas células malignas, ¿no? Y sobre todo, pues lo que ya habíamos conversado de ir contra el VEGF, que es sobre todo contra la angiogénesis. Entonces, la pregunta es, ¿todos los pacientes van a ser iguales? ¿Todos los pacientes vamos a poder darle, cómo diferenciamos en qué darle cada combinación, o a qué paciente le vería mejor tal combinación con otra, ¿no? Y es ahí donde me remoto a esta primera gráfica que les había puesto al principio de la exposición, que es que con los criterios de Genn, ¿no? Con el IMDC, yo tengo pues una diferencia en cuanto a sobrevida. Y vamos a ver que estos pacientes, hablando de riesgo favorable, 43 meses, aquí están las preguntas, ¿no? En estos pacientes con una sobrevida de 43 meses, en estos pacientes podríamos darle, o quizás solamente observarlos con una vigilancia activa, solamente TKIs, ¿tiene algún mérito en estos pacientes darle una combinación? ¿Cuánto tiempo va la combinación? Y es ahí donde también vale mucho la pena hablar de este estudio fase 2 que fue publicado en Lancet en el 2016, que era un estudio sobre todo de observación activa, de vigilancia activa. Era en pacientes con cáncer de células renales, que en general no tenían un subtipo histológico específico, y lo que se hizo fue observar a estos pacientes con tomografías cada 3 meses durante un año, después cada 4 meses en el segundo año, y después cada 6 meses, sobre todo hasta el inicio de una terapia sistémica, ¿no? Y esto lo que pudo demostrar es que la media el cambio de la vigilancia, ¿no? Para hacer el cambio del switch de vigilancia con inicio de tratamiento, aproximadamente pues, el crecimiento del cambio del volumen tumoral era de 1.3 centímetros. 53% de los pacientes con progresión de enfermedad inmediatamente que iniciaron el tratamiento sistémico tuvieron alguna progresión, y 47% de estos pacientes solamente continuaron con una vigilancia. Otro punto importante en este estudio fue que se vio que en los pacientes que tenían un riesgo favorable, ahí está, en los pacientes que tenían un riesgo favorable, la media estimada de observación fue de 22.2 meses, ¿no? En comparación con los pacientes que tenían un riesgo pobre, que solamente fue 8.4 meses. Entonces, esto, en cuanto a sobrevida,
me lleva a pensar que en los pacientes que son un riesgo favorable, o sea, puede demostrar en estos pacientes, sobre todo que tienen baja carga de enfermedad, pacientes que están en un buen estatus performance, podríamos vigilar a estos pacientes activamente, ¿no? Y también se han visto reportes que los pacientes, inclusive de que yo los vigilo, después de un tiempo, pues progresan, inicio el tratamiento, estos pacientes, después de iniciar el tratamiento, el outcome con el tratamiento inicial no es inferior, no es diferente a que yo haya iniciado desde el principio. Otro punto importante que vamos a conversar es ¿y qué pasa con el otro extremo de pacientes, no? ¿Qué pasa con el otro extremo de pacientes en riesgo pobre, que solamente llega a 8 meses en sobrevida? Entonces, a estos pacientes, ¿qué le vamos a ofrecer? ¿Solo calidad de vida, agente único versus alguna combinación? Entonces, ahí es donde empezamos a ver qué es lo que deberíamos tener en cuenta para poder elegir adecuadamente mi tratamiento en los pacientes. Para eso, esta gráfica la saqué de la exposición del ESMO porque me pareció muy importante cómo es que ha cambiado y revolucionado las diferentes estudios en cuanto a PFS y sobrevida global. 2 estudios no llegan a sobrevida global, axitinib con avelumab y bevacizumab con atezolizumab, y cómo después del ESMO del 2022 vamos a ver que encontramos algunas otras opciones. Y una de las opciones también que se han planteado es pues la tripleta de cabozantinib y pinivo, el cual demuestra PFS y todavía está en un análisis pues muy corto para sobrevida global y ya lo estaremos esperando. Entonces, esta lámina también es importante porque resume uno de los estudios más importantes y toma en consideración este nuevo estudio que es el COSMIC. En esta lámina vamos a poder ver a grandes rasgos cómo también, si bien nosotros no podemos comparar uno que otro, pero sí nos podemos dar una imagen global en general de todos estos pacientes, ¿no? Tienen endpoints muy parecidos en cuanto al seguimiento, como sabemos, 66.7 meses de seguimiento con el CheckMate 214, que ha sido el que más seguimiento ha tenido, pues es el más antiguo, con el lenva-pembro que se presentó también en este ESMO, las actualizaciones, y el cual sigue manteniendo pues la respuesta en estos pacientes, con un seguimiento de 33.7 meses. Vamos a hablar un poco de estos más importantes. Solo los puntos. Ahí está. Solo los puntos más importantes. Hablemos del primero, que es el más largo, ¿no? El que tiene más tiempo, que es el CheckMate 214. Este estudio en pacientes con enfermedad metastásica que no habían recibido un tratamiento previo, randomizados a recibir sunitinib, el estándar de tratamiento en ese momento, versus nivolumab y ipilimumab, hasta pues progresión de enfermedad o toxicidad inaceptable. En este estudio vamos a ver cómo los pacientes de riesgo intermedio y pobre se benefician con esta combinación, cosa que no pasa con el riesgo, con el bajo riesgo. En el caso de intermedio y pobre vemos que tiene una diferencia significativa de 47 meses versus 26 meses con sunitinib. En cuanto a sobrevida libre de progresión, también vemos una ventaja significativa con un hazard ratio de 0.73, de 11.6 meses versus 8.3 meses en la rama de sunitinib. Otra cosa importante también es en cuanto a ahí está. En cuanto al patrón sarcomatoide, que en el estudio CheckMate 214 lo describe muy bien en cuanto a la sobrevida global de estos pacientes en comparación con sunitinib. Vemos como hay un gran beneficio, ¿no? De 48.6 meses versus 14.2 meses en este grupo de pacientes, al igual que en sobrevida libre de progresión de 26 versus solamente 5.5 meses con sunitinib. Y las tasas de respuesta objetiva también se ven incrementadas en este grupo de pacientes con la dupleta.
Otro estudio importante que vamos a comentar es el estudio CheckMate 9IR, que es el de cabozantinib nivolumab, que también eran en pacientes que no habían sido tratados previamente, donde se randomizó a recibir nivo-cabo versus sunitinib. Y vamos a ver que en este estudio, pues la mayoría de pacientes eran de un estadio de un riesgo intermedio, tenía una enfermedad pues mayor de 2 o más sitios comprometidos metastásicos, y en la sobrevida global a todos los pacientes de intención a tratar, vamos a ver cómo el beneficio se da en cuanto a la ventaja de nivo-cabozantinib versus sunitinib, ¿no? Con un hazard ratio de 0.66. Otro punto importante que vamos a comentar del cabozantinib nivolumab es... No sé por qué está lento. Ya, es el análisis que se hizo por riesgos, ¿no? Y vemos que en el riesgo intermedio no había mucha diferencia en cuanto a nivo-cabo versus sunitinib, pero en el riesgo pobre vamos a ver cómo hay mayor beneficio en cuanto a la dupleta de nivo-cabozantinib versus sunitinib, ¿no? Con un hazard ratio de 0.45. En cuanto a la tasa de respuesta objetiva, vamos a ver que siempre, independientemente de riesgo, va a ser mayor en la combinación de nivo-cabo versus sunitinib. El siguiente estudio, el estudio CLEAR, que se presentó la última actualización en este ESMO, fue un estudio que randomizó a 3 brazos, 1-1-1 de Lemba con Pembro versus Lemba con everolimus versus sunitinib, con un endpoint de sobrevida libre de progresión. En este estudio se ha mantenido en la última actualización la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Vamos a ver que está pues en un 23 meses versus 9.2 meses con sunitinib en ambos en todos los subgrupos. En cuanto a sobrevida global, también se ve un beneficio de la combinación de Lemba con Pembro versus sunitinib, ¿no? Que es significativo. Y esto es un punto también que vale la pena rescatar, porque en relación a tasas de respuesta completa, vamos a ver que llega pembrolizumab con lenvatinib a un 17.2%, que no lo habíamos visto en otros estudios previos, ¿no? Ni el del CheckMate, ni el nivo-IPI, que máximo llegaban hasta un 10 o 14%. Entonces, en este grupo de pacientes, pues llegan a tener esa respuesta hasta un 17% y una sobrevida a los 36 meses, que ha sido la última actualización de 94.5% de los pacientes. Entonces, cuando hablamos en cuanto a oncología y para poder decidir el mejor tratamiento para nuestros pacientes, hay que tener en cuenta diferentes variables, ¿no? Porque uno para la elección tiene en cuenta la sobrevida global, la sobrevida libre de progresión, las tasas de respuesta que me ofrece ese fármaco, sobre todo enfocándome a respuestas completas y en calidad de vida, que es muy importante. Entonces, en sobrevida global ya hemos visto los 4 estudios que nos han dado sobrevida global del nivo-IPI, del Pembro-Axi, del Lemba pembrolizumab y del nivo-cabozantinib. Los 4 estudios me han dado sobrevida libre de progresión, pero esto es un punto importante porque acá vemos que hay una meseta con el estudio del CheckMate 214, ¿no? Y esta es la meseta que se quiere lograr, o que siempre se desea lograr con un fármaco, ¿no? Que a que pase el tiempo, pues la tasa de respuesta, la tasa de la sobrevida libre de progresión, mejor dicho, se va a mantener a lo largo del tiempo. Eso es algo que todavía, pues, no se ha llegado con el estudio de CHAC del nivo-cabo, porque que vemos que hay pacientes acá censurados, pacientes que se pierden en el seguimiento también, y pues hablar del estudio CLEAR todavía no hay una comparación exacta con el CheckMate 214 por el tiempo de seguimiento, ¿no? Que todavía es corto en comparación con el nivo-IPI. Tasas de respuesta, como les comenté, el Pembro-Lemba tiene unas muy buenas tasas de respuesta en comparación con los demás. Sin embargo, también cuando hablamos de tasa de respuesta hay que hablar de la profundidad de la respuesta. Y en el estudio del CheckMate 214 es que se hizo un análisis por su grupo, sobre todo de la disminución del porcentaje de reducción de las lesiones target en los pacientes con esta patología. Entonces se pudo hacer esa división por cuartiles y se vio que los pacientes que tenían una mayor reducción, o sea, de menor o igual al 100% y más del 75% de
la lesión target, pues tenían una mejor sobrevida global en cuanto a los que solamente habían reducido un 25%, ¿no? Y la duración y de la respuesta entre, si comparamos una combinación de inmunoterapia versus una combinación de inmunoterapia con TKI, vamos a ver el CheckMate 214, pues con un seguimiento de 55 años, perdón, de 55 meses, tiene unas tasas de respuesta mucho mayores, ¿no? De pues aproximadamente unas tasas de respuesta objetiva de 41.9%. Pero cuando hablamos de una combinación de inmunoterapia con TKI, vamos a ver que las tasas de respuesta en este estudio han sido mucho más, de 71%, con tasas de respuesta completa, como les comenté, 16-17% actualmente, ¿no? Esto, pues, hay que verlo en el tiempo, como les dije, porque todavía los resultados y el seguimiento de este estudio CLEAR, pues, son muy pocos comparado con el CheckMate 214. Y otro punto importante es la calidad de vida, ¿no? En los análisis se hizo de todas estas combinaciones calidad de vida y se ve que hay una ligera ventaja en cuanto a las combinaciones versus sunitinib, ¿no? En pembro-lemba, pues muy parecido, pero siempre una ligera ventaja para la combinación. Esto fue publicado en ASCO, este abstract importante porque fue un análisis de calidad de vida del CheckMate 214 y se presentó el doctor Motzer en ASCO de este año, el cual acá queda muy claro la relación de la sobrevida global en cuanto a la calidad de vida, ¿no? Se vio que los pacientes que tenían una respuesta en la calidad de vida, independientemente del brazo que sea, si es NIVO, IPI, o si eran pacientes que habían recibido sunitinib, pues tenían una mejor sobrevida global, ¿no? Lo cual reafirma que la calidad de vida pues tiene un impacto fundamental, sobre todo en sobrevida global. Con este estudio se hizo también otro análisis del estudio CheckMate del Nair, del Nivo Cabo, en el cual se comparó y se vio que había una mejoría, una tendencia mucho mayor, o sea, de calidad de vida en cuanto a la combinación versus sunitinib solo en relación a efectos tóxicos, ¿no? Toxicidad. Específicamente, los más reportados de toxicidad con esta combinación fueron diarreas y toxicidades dérmicas también. Y esto es uno de los últimos que nos trajo el ESMO de este año, es el COSMIC 313, que es un estudio pues que va a comparar esta tripleta de cabozantinib, nivolumab, ipilimumab versus nivolumab, ipilimumab en pacientes pues con enfermedad metastásica que no habían recibido un tratamiento sistémico, cuyo endpoint primario fue sobrevida libre de progresión, con un endpoint secundario de sobrevida global. La mediana del seguimiento de estos pacientes de intención a tratar fue de 17.7 meses y la mediana de sobrevida libre de progresión en los pacientes a intención a tratar fue de 20.2 meses. No es todavía un seguimiento muy pequeño, pero lo que nos ha dejado es algunos datos importantes. Primero que la sobrevida libre de progresión fue mejor en el grupo de tripleta en comparación con nivolumab y ipilimumab placebo. No fue mejor de no alcanzada versus 11.3 meses con un hazard ratio de 0.73. Se hizo un análisis por grupos de riesgo y se vio que en el grupo intermedio pues se muestra una mejoría en cuanto a PFS, si lo comparo con el riesgo, con el pobre riesgo, ¿no? Se ve que hay una mejora en cuanto a PFS para los pacientes con riesgo intermedio en comparación con para los de riesgo pobre. Y en cuanto a toxicidad, las toxicidades más comúnmente presentadas en este grupo pues fueron toxicidades a nivel hepática, sobre todo las transaminasemias, fue diarrea y también toxicidades dérmicas, ¿no? Y se vio que los pacientes, o el cambio de la reducción de dosis, era más que nada por ipilimumab, hasta en un 30% en el grupo de la tripleta, y seguido pues de cabozantinib, y por último
nivolumab. Entonces, estas son las guías actuales que rigen nuestro tratamiento para cáncer de células renales, y van a ver que pues todas ellas tienen mucho que ver con la parte de riesgo que tenga el paciente, y sobre todo la accesibilidad, la necesidad que tengamos en este paciente, ¿no? Hay que individualizar mucho los pacientes. Como conclusiones podemos decir, la inmunoterapia y la terapia dirigida pues han permitido, como hemos analizado en las gráficas y en los estudios, un incremento enorme en sobrevida para el cáncer renal metastásico en comparación a los estudios de antaño. También que los inhibidores de tirosinquinasa siguen siendo la base del tratamiento para esta patología, porque ya vimos que el fundamental en la fisiopatogenia del cáncer renal es la angiogénesis que se produce. Ahí es importante la búsqueda de nuevos biomarcadores para poder ayudar a una mejor selección de los pacientes. El PDL1 no es un factor predictivo de respuesta, y como les comentaba, para la elección del paciente se debe considerar las diferentes características de cada paciente, de las necesidades de la accesibilidad y de la evolución de la enfermedad, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente su presentación, muy, muy completa. Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Está, doctora? Listo. Hacemos algunas preguntas y después rematamos con el doctor Eduardo, ¿ya? En el chat no ha habido hasta el momento ninguna pregunta, pero yo sí tengo algunas interrogantes para usted. En el escenario yo creo que donde tenemos más dudas es donde usted mismo ha mencionado, es en los pacientes de riesgo favorable, debido a que tenemos más de una opción, ¿no? Tenemos vigilancia activa, monodroga y los famosos combos, ¿no? ¿Usted habitualmente hace vigilancia activa? Porque creo que la mayoría de médicos hacen watch and wait, ¿no? Como en próstata, en los pacientes ya que son menos paliativones, les hacemos, pero vigilancia activa como tal hace. Una segunda pregunta para ese escenario creo sería, ¿usted cree que es necesario usar el combo en todos estos pacientes? En vista que no queremos tasa de respuesta, los pacientes con riesgo favorable son pacientes oligosintomáticos, con muy poca carga de enfermedad. Su principal mecanismo oncológico es la angiogénesis, o sea, tampoco no es un tumor inflamado como tal, como estamos hablando de células positivas. ¿Qué piensa al respecto? ¿No? Porque creo ahí es donde hay controversias actualmente, ¿no? Sí, es muy controversial. Bueno, para riesgo favorable, nosotros, las guías nos recomiendan lo que es la combinación de Nivocabo, de Pembrolizumab, y también es importante ver sobre todo cómo es el paciente, ¿no? Para poder hacer una vigilancia activa, como hemos presentado en los estudios y que presenté en la diapositiva, o sea, es posible poder vigilar al paciente, pero hay que tener bastante cuidado sobre todo del seguimiento. O sea, hay que hacer un seguimiento muy estricto al paciente. Yo me acuerdo que hace tiempo cuando roté en España, el doctor Castellano vigilaba, o sea, trataba de hacer una comunicación muy importante con el paciente, porque ahí es como que el temor de que también se pierda de vista, ¿no? Y eso dependía mucho de las comorbilidades que tenga el paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene alguna comorbilidad importante, pues a veces, y tiene poca carga de enfermedad, porque generalmente, como sabemos, riesgo favorable pues vienen con pacientes con pocos síntomas, como mostré en la diapositiva, con tomografías con muy poca carga de enfermedad, con muy poco volumen. Entonces vale la pena pues hacer un seguimiento continuo de estos pacientes. Y se ha visto que no hay cambios en cuanto a que si inicia el tratamiento, ¿no? Como lo había explicado, inicia el tratamiento en comparación que alguien inició desde el principio, el outcome del paciente no debería ser diferente. O sea, va a responder estos pacientes. Ahora, otro punto que me preguntaste también de si iniciarían con dupleta, ¿no? Eso es muy controversial porque, claro, a ver, la idea de todo oncólogo es al paciente, en la primera línea hay que darle lo mejor para el paciente, ¿no? Hay que darle lo mejor con todo, ir con todo. Entonces, yo creo que en el caso de los pacientes de un nivo
cabozantinib o de pembrolizumab, hay que tener bastante en consideración también, más que pensando en la segunda línea, porque yo creo que primero es pensar en la primera línea, darle con todo al paciente. Hay que ver también cómo responde la enfermedad, o sea, dónde tiene la enfermedad, no es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, una enfermedad a nivel, o una metástasis a nivel pulmonar, que yo tenga pues metástasis a nivel óseo. No es lo mismo cuánto tiempo ha estado de seguimiento al paciente después de que yo le hago vigilancia activa. No es lo mismo un paciente que ha estado en vigilancia activa pues por más de un año con nosotros, o un paciente que pues a los 6 meses me progresa, ¿no? Hay que ver bastante la carga de enfermedad en ese punto. Yo creo que ahí hay que individualizar bastante al paciente, y sobre todo también en nuestro contexto hay que ver la accesibilidad también, porque pues yo justo hablaba con un doctor allá en Estados Unidos. Ellos tienen pues toda la parte accesible, se pueden darle pembro, nivo, IPI, inclusive le dan nivo, IPI en segunda o tercera línea. Nosotros tenemos que cuidar mucho esa parte por la accesibilidad que pueda tener el paciente, la capacidad del seguro que pueda tener y todo eso, ¿no? Pero yo creo que con un TKI en nuestro contexto, el paciente en un riesgo favorable, pues respondería muy bien, ¿no? Sobre todo vigilando y haciendo un control estricto de tomografías cada 3 meses, eh, y controlando la enfermedad bastante con él, sobre todo educación. Y en la parte de vigilancia activa hay que tener bastante en cuenta el estado funcional y la comunicación que tú puedas mantener con el paciente para que no se pierda de vista. Gracias, doctora. O sea, nosotros en nuestros hospitales públicos, dando monodroga con TKI, no nos deberíamos sentir tan mal, en todo caso, en un paciente Sí, yo creo de que riesgo no. favorable. No estamos haciendo No, tan mal las y a mí cosas. me sorprendió un montón porque yo estaba hablando con ese doctor que me decían que daba inclusive nivo, IPI en segunda línea, inclusive pembrolizumab hasta en tercera línea. O sea, yo dije, wow, que en Estados Unidos, ¿no? Porque tienen un montón de De accesibilidades facilidades. diferentes, Ahora, totalmente distintas. otra pregunta. Nosotros, por ejemplo, tenemos las dudas, ¿no? Una TKI más inmunoterapia, inmuno, podemos hacerlo, ¿no? Cada uno va a tener sus preferencias, obviamente, de acuerdo a lo que estemos acostumbrados a usar o a lo que tengamos más acceso, facilidad de dar, ¿no? Pero yo creo haciendo exclusiones sería más fácil. ¿A quién usted no daría la combinación inmuno y a quién no daría la combinación TKI-inmuno? Es que también hay que ver, eso también es importante porque hay que ver cómo viene la enfermedad del paciente. O sea, yo lo que quiero lograr en el paciente, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tener una respuesta rápida en mi paciente, yo debería darle un TKI, o sea, dar la combinación con un TKI, porque estos pacientes me van a tener una respuesta también, es decir, pacientes que yo tengo una enfermedad grosera, tengo alta carga de enfermedad. Entonces, en estos pacientes, una combinación, por ejemplo, de nivo-cabo podría ayudarme más porque yo sé que estos pacientes probablemente no me van a aguantar a una segunda línea, ¿entiendes? Sabemos que el nivo-IPI demora más en hacer efecto la respuesta. Entonces, ahí yo tengo que individualizar mucho también cómo viene mi paciente. Yo escuchaba al doctor Raymane que decía en una charla que escuché hace mucho tiempo, es que si el paciente me va a aguantar o no a una segunda línea, yo también tendría que ver cómo empiezo, si empiezo con inmunoterapia o empiezo con, o sea, solo inmunoterapia o empiezo con una inmunoterapia con un TKI, ¿no? Hay que ver si el paciente en qué estatus está el compromiso de la enfermedad para yo poder ahí dirigir específicamente mi tratamiento. Si viene un paciente con alta carga de enfermedad, yo sí daría más la dupleta de darle un TKI con inmunoterapia que solo ningún. Y en eso, una de las diapositivas que me parece interesante que presentó en el COSMIC 313, en el análisis de subgrupos, el paciente de riesgo pobre es el que menos se beneficia de la tripleta, ¿no? Es raro, porque en teoría a ese paciente le tenemos que dar más, como usted dice, no darle con todo al inicio. Pero la dupleta sí ha demostrado ser mejor. ¿A qué cree que se Claro, debe ese? eso es bien controversial y además también porque justo en ESMO y lo discutían, porque, o sea, en la parte de darle cabo, si tú le das
tú sabes que el cabo, ¿no? Cabo, inmunoterapia o dupleta te va a provocar PFS. Entonces, tú sabes que estos pacientes en general van a responder. Entonces, ahí es donde habría que hacer un riesgo-beneficio en cuanto a toxicidad también, ¿no? Y a veces ponían una cosa que me quedé de la charla que escuché, es que en estos casos de tripletas, en estos casos de tripleta, ya se comprobó que las combinaciones TKI con inmunoterapia me van a dar PFS, muchas de ellas me dan sobrevida global. Entonces, tú estarle dando nivo y pecado, o sea, la PFS va a ir de todas maneras, como se ha demostrado, ¿no? Pero en base a la toxicidad, muchas veces no vale la pena. Y muchos de los doctores que estaban en el congreso concordaban de que en realidad ese no iba a ser el estándar de manejo más adelante, ¿no? O sea, que darle una tripleta en estos pacientes no me iba a demostrar mucho beneficio al que ya habíamos conocido, sobre todo en cuanto a la toxicidad del que pueda dar el paciente, ¿no? Y mucho más por lo que hemos visto, de que en riesgo pobre, pues no hay un gran beneficio que en el riesgo intermedio, ¿no? Entonces, ¿por qué aumentarle algo más cuando ya tenemos estudios que nos comprueban de que sí tenemos sobrevida global, tenemos PFS y tenemos menor tasa de toxicidad? Listo, doctora, muchas gracias. Para no hacerle esperar ya más al doctor Eduardo, vamos a pasar con su tema. Muchas gracias, todo ha sido muy, muy claro, gracias. Gracias. Entonces, como segunda parte de este importante, de este interesante, de esos temas, vamos a pasar con el tratamiento de segunda línea del cáncer renal metastásico, a cargo del doctor Eduardo Paz. El doctor Eduardo Paz es oncólogo médico también. Actualmente labora en la clínica Oncosalud. Tiene bastante vocación en el tratamiento de cáncer genitourinario, entonces va a ser un gusto tenerlo y que nos pueda hablar sobre la segunda línea, ¿no? Gracias, Eduardo. Te dejo para que puedas proseguir. Buenas noches con todos. Gracias, Nelson, por tu presentación. Ante todo, agradecer a la Sociedad Peruana de Oncología Médica la oportunidad de dar esta charla y a todos los asistentes que se den un tiempo para conectarse en estas actividades académicas. El día de hoy voy a hablarles del tratamiento de segunda línea del cáncer de riñón a células claras metastásicos. Estos son mis conflictos de interés. Y entonces, bueno, comienzo la presentación. Ustedes han escuchado la charla de Patricia, una charla excelente, ha hecho una excelente revisión de todas las primeras líneas, pero yo no quiero ser pesimista, pero bueno, pero eventualmente la enfermedad progresa, o tendría que decir, eventualmente algunos pacientes progresan. Y ahí está el problema y la necesidad de saber qué es lo que yo puedo ofrecerle a mi paciente después de determinado tratamiento en una primera línea. Esto es también importante. ¿Cuántos pacientes reciben una segunda línea o posterior? Este estudio es del 2013, pero más o menos he revisado la casuística actual y se extrapola a lo que actualmente tenemos. Y vemos que de 100% de pacientes que reciben la primera línea, solo un 43% va a estar en condiciones para recibir una segunda línea. Y eso es muy importante, por el cual nosotros tenemos que determinar qué primera línea vamos a ofrecer a nuestro paciente, porque en cáncer de riñón la primera línea es la más importante, ¿no? Las segundas líneas nos ayudan, pero la primera línea es importante. Del 100% de los pacientes, solamente un 43% llegan a segunda línea, ya sea porque puede ser que fallecieron debido a la progresión de la enfermedad, toxicidad del tratamiento, o las condiciones en las que el paciente llega a esta segunda línea ya no permiten ofrecerle un tratamiento sistémico. Y si hablamos de tercera línea, solamente un 15% de los pacientes llegan a una tercera línea. Es un escenario infrecuente las terceras líneas en cáncer de riñón. Entonces, esto fue presentado este año en el ESMO último, y en una presentación de Camilo Porta le he puesto allí con todo y foto para que sigan este consejo que él nos da, ¿no? Primero, y esto es muy importante, no nos apuremos a cambiar el tratamiento a menos que estemos 100% seguros de la progresión de la enfermedad, ¿no?
Y esto es muy importante, ¿no? Mi mentor decía, el doctor Salas me comenta, ¿no? Siempre me decía, la oncología es comparación, entonces nosotros tenemos que tener parametrizados de manera adecuada a nuestro paciente, de manera exacta a nuestro paciente, para que nosotros cuando hacemos una reevaluación de la enfermedad, estar 100% seguros de que el tratamiento que estamos utilizando ya no sea efectivo. ¿Por qué? Porque los tratamientos que vamos a dar en una segunda línea, nosotros, y sobre todo en cáncer de riñón, en ausencia de un biomarcador que nos diga cómo el paciente va a responder en una segunda línea, nosotros no sabemos si si esta molécula que vamos a utilizar va a hacer que el paciente responda o no. Y sobre todo estar 100% seguros, porque cuando nosotros utilizamos en un tratamiento basado en la inmunoterapia que se utiliza para prácticamente sacando el riesgo favorable que por estadística representa entre un 20 al 30% de los casos, o sea que en el 80% de los pacientes tendríamos que utilizar combinaciones basadas en inmunoterapia, y no olvidar que la inmunoterapia muchas veces se asocia, o en algunas ocasiones se asocia a patrones de respuesta típica como la pseudoprogresión. Entonces nosotros tenemos que estar seguros antes de cambiar un tratamiento de que el paciente efectivamente ha progresado. El primero de los tratamientos que utilizamos en cáncer de riñón, que dio la aprobación en cáncer de riñón, fue el everolimus en segunda línea, ¿no? El everolimus fue comparado contra placebo, ¿no? En un estudio publicado en el año 2010, donde la principal ventaja que daba everolimus en comparación a placebo era en sobrevida libre de progresión, pero no así en sobrevida global. Es una molécula activa para el tratamiento del cáncer de riñón, sin embargo, esta actividad no se traduce en que el paciente alcance mayores sobrevidas. Ahora vamos a hablar primero de las opciones de segunda línea en progresión a sunitinib. Esto prácticamente en países que tienen acceso a moléculas innovadoras o a las combinaciones es un escenario menos frecuente, ¿no? Probablemente está reservado para los pacientes con riesgo favorable. Sin embargo, para nuestra realidad, ya sea de salud, las instituciones públicas, la utilidad del sunitinib, nosotros lo utilizamos en todos los riesgos. Entonces, para nosotros esto todavía es actual, ¿no? Actualmente tenemos 4 opciones de tratamiento en segunda línea en progresión a sunitinib. Tenemos axitinib, cabozantinib, levantinib, everolimus y la inmunoterapia. O sea, tenemos el axitinib, que es un inhibidor multiquinasa con acción antiangiogénica, cabozantinib también, la combinación de un inhibidor mTOR con un inhibidor multiquinasa, y la inmunoterapia en segunda línea de tratamiento, ¿no? Cada una con un mecanismo de resistencia al sunitinib que justifica su mecanismo de acción y su eficacia. Entonces vamos a hablar del estudio AXIS, que es el estudio de axitinib en segunda línea de tratamiento. El AXIS es un estudio de segunda línea puro, ¿ya? Que lo que comparó es axitinib con sorafenib. Importante que el único estudio que utilizó como brazo comparador en segunda línea el sorafenib fue el estudio AXIS. El sorafenib también es una molécula activa en segunda línea de tratamiento. Estuvo aprobada antes de las nuevas moléculas, ¿ya? Entonces, tenemos el estudio AXIS, que es un estudio de segunda línea puro, endpoint primario, la sobrevida libre de progresión, endpoint secundario, sobrevida global, tasa de respuesta objetiva, duración de la respuesta. En el estudio AXIS es un estudio positivo, ya cuando vemos el grupo de intención al tratar, alcanza una ventaja estadísticamente significativa en sobrevida libre de progresión, tanto en pacientes que recibieron citoquina previo, porque en el estudio AXIS fueron incluidos pacientes que habían recibido tanto SUTEN en primera línea como citoquinas en primera línea, ¿no? Y vemos que un beneficio mayor en aquellos pacientes que recibieron citoquina previa, sin embargo también ese beneficio se ve en los pacientes que recibieron sunitinib. Cuando se hace un análisis de sobrevida global en el estudio AXIS, probablemente por el brazo de comparador o el crossover, no se alcanza una ventaja estadísticamente significativa en sobrevida global. En el análisis de los subgrupos, vemos que se sugiere un beneficio en sobrevida libre de progresión a favor en todos los brazos, a favor del
brazo que recibió axitinib. Y cuando vamos a tasa de respuesta objetiva, vemos una tasa de respuesta objetiva mayor en el brazo que recibió axitinib en comparación a sorafenib de 19 versus 9%. Este es el estudio Meteor. Este estudio es un estudio fase 3 que comparó cabozantinib versus everolimus en pacientes que habían progresado al menos a una terapia previa basados en inhibidor de tirosina quinasa, ¿no? Comparó cabozantinib versus everolimus, endpoint primario, sobrevida libre de progresión. Este es un estudio en positivo, tanto en sobrevida libre de progresión y en sobrevida global, una diferencia estadísticamente significativa a favor del cabozantinib, ¿no? 7.4 versus 3.9 en sobrevida libre de progresión y en sobrevida global 21.4 versus 16.9. Cuando vamos a la tasa de respuesta objetiva, también una diferencia estadísticamente significativa de 21% para el brazo de cabozantinib versus 5% para el brazo de everolimus. Un análisis importante que se hizo posteriormente es que hay un mayor beneficio de cabozantinib en aquellos pacientes que tienen metástasis óseas, ¿no? Y probablemente por el mecanismo de acción que tiene el cabozantinib, que dentro de las, sabemos que es un inhibidor multiquinasa, dentro de los mecanismos de acción es la inhibición de c-Met, ¿no? Que característicamente se ve en pacientes que tienen enfermedad ósea. Y vamos al estudio Checkmate 025, es un estudio basado en inmunoterapia que compara nivolumab versus everolimus en pacientes que han progresado también al menos a una línea de tratamiento, ¿no? Como vemos, tanto el estudio Meteor como el Checkmate 025 son estudios que no son de segunda línea puro, que incluyeron pacientes que habían recibido inclusive más de 2, 3, 4 líneas de tratamiento, ¿no? Y comparan nivolumab versus everolimus en segunda línea o posterior, endpoint primario, sobrevida global, endpoint secundario, sobrevida libre de progresión, tasa de respuesta objetiva, duración de la respuesta y seguridad. Este es un estudio considerado positivo, ¿ya? Donde observamos que la mediana de sobrevida global a favor del brazo que recibió nivolumab de 25.8 versus 19.7 meses, ¿no? Con una tasa de sobrevida global a los 5 años de 26 versus 18%. Ese estudio fue positivo en sobrevida global, sin embargo, no fue positivo en sobrevida libre de progresión. Esto estamos acostumbrados en algunos pacientes con inmunoterapia, vemos que no tanto la ventaja en sobrevida libre de progresión, sino que los pacientes obtienen largas tasas de sobrevida global cuando alcanzan el beneficio de la cola de la curva, ¿no? Las tasas de respuesta objetiva de 22.9% versus 4.1%, también mayor tasa de respuesta objetiva a favor del brazo que recibió nivolumab versus que el brazo que recibió everolimus. Se sugiere en el análisis de su grupo un mayor beneficio en aquellos pacientes que eran de riesgo pobre, ¿no? Importante resaltar que nosotros la escala de IMDC la podemos utilizar tanto para primera como para una segunda línea. Lo único que modificamos en la sobrevida libre de tratamiento y la cambiamos por la sobrevida del paciente que estuvo en primera línea, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró la primera línea? Es lo único que cambiamos, todos los demás parámetros permanecen y el score de IMDC está validado lo podemos utilizar tanto en primera como en una segunda línea de tratamiento. Tenemos el estudio HOPE 205. Este es un estudio fase 2 que comparó el lenvatinib everolimus versus lenvatinib. Es un estudio de 3 brazos, ¿no? Ese es un estudio que fue de segunda línea puro. Los pacientes solamente podrían recibir un tratamiento basado un tratamiento de primera línea. Y lo que vemos aquí es la sobrevida libre de progresión entre los 3 brazos, ¿no? Vemos que para lenvatinib más everolimus, una sobrevida libre de progresión de 14.6 versus 7.4 versus 5.5. Importante resaltar que este es un estudio de segunda línea para tomar con pinzas los resultados de sobrevida. Vemos también las sobrevidas globales que reporta que fueron estadísticamente significativas cuando comparamos lenvatinib más everolimus en comparación a everolimus solo, pero no así cuando comparamos lenvatinib contra everolimus. Vemos que la combinación de lenvatinib más everolimus es altamente activa, con una tasa de respuesta la más alta reportada en todos los medicamentos aprobados para una segunda línea de tratamiento,
una tasa de respuesta objetiva en la combinación de 43% versus 27% de levantinib solo versus 6% de everolimus solo. Pero tiene una mayor tasa de respuesta y esto se asocia en este caso a una mayor toxicidad, ¿no? Las toxicidades grado 3-4 fueron de 71% para el brazo del lenvatinib y everolimus. Sabemos que el everolimus de por sí ya es tóxico, así que el lenvatinib y everolimus hace que la combinación sea más tóxica. La descontinuación del tratamiento de 25% para el brazo que recibió lenvatinib y everolimus versus 12% para el brazo que recibió everolimus solo. Entonces, este es un cuadro resumen de las opciones de tratamiento en progresión a sunitinib. Vemos aquí que tenemos 3 estudios fase 3, axitinib, cabozantinib y nivolumab fueron comparados en estudio fase 3, lenvatinib y everolimus en un estudio fase 2. Cuando vemos de la población de los pacientes, el estudio AXIS y el estudio HOPE incluyeron pacientes de segunda línea puro, fueron estudios de segunda línea puro, mientras que el estudio METEOR y el CheckMate 025 incluyeron pacientes de segunda línea y posterior. Los 3 grupos incluyeron pacientes tanto de riesgo intermedio, pobre o favorable. En el brazo comparador se hay una diferencia, el estudio AXIS fue el único que incluyó como brazo comparador el sorafenib, todos los demás fueron everolimus. Cuando vemos tasa de respuesta objetiva, si bien es difícil y no se debe hacer, pero sí casi siempre, solemos hacerlo, la comparación entre estudios, ¿no? Porque no tenemos estudios head-to-head entre estos medicamentos, entre estos fármacos en una segunda línea. Sin embargo, más o menos nos sugiere, nos ayuda para poder tomar alguna decisión, ¿no? Cuando vamos a tasa de respuesta objetiva, encontramos una tasa de respuesta objetiva mayor en el estudio del lenvatinib everolimus y es similar en todos los demás grupos, ¿no? Axitinib, cabozantinib, nivolumab, ¿no? 43% de tasa de respuesta objetiva en la combinación de TKI con mTOR. Cuando vamos a sobrevida global, se sugiere una mayor sobrevida global para el estudio HOPE, sin embargo, esto es un estudio fase 2. En el estudio fase 3, 25.8 para nivolumab, la más alta, ¿no? Y cuando vamos a las toxicidades, por ejemplo, las reducciones de dosis, mayor con cabozantinib y lenvatinib everolimus que con axitinib. Esto es muy importante porque axitinib es un medicamento en los que hemos tenido la oportunidad de utilizarlo, es un medicamento bastante tolerable, los pacientes lo toleran muy bien, ¿no? Inclusive mejor que el sunitinib, ¿no? Sabemos que el sunitinib se asocia al síndrome de manos, pies, alteraciones hematológicas, hipertensión arterial, hipotiroidismo. Con axitinib, la ocurrencia de estos eventos adversos es mucho menor, es un medicamento, un inhibidor que tiene mayor acción antiangiogénica que el sunitinib, pero la tolerancia del axitinib es mejor que el sunitinib, ¿no? La descontinuación del tratamiento también mayor en el brazo que recibió el lenvatinib y everolimus y similar, ¿no? 7% para AXI, 9% para cabo y 8% para nivolumab. Cuando vamos a la toxicidad grado 3-4, la toxicidad grado 3-4 mayor para el lenvatinib y everolimus y menor para el brazo para los pacientes que recibieron anti-PD1, ¿no? La inmunoterapia nos tiene acostumbrado a eso, ¿no? Los pacientes hacen menos toxicidades en general. Obviamente las toxicidades inmunomediadas son más frecuentes, pero en general los anti-PD1 son bastante tolerables, por eso que nos permiten combinarlo con otros medicamentos en otras neoplasias. Ahora viene cómo podemos decidir actualmente, ¿no? O sea, ya sabemos que en la mayoría de pacientes vamos a utilizar combinaciones basadas en inmunoterapia. Actualmente, ahora vamos a ver cuál sería la segunda línea en pacientes que recibieron un tratamiento de inmunoterapia en primera línea. Lo primero que la mayoría de la evidencia que tenemos actualmente son estudios retrospectivos. Estos son la mayoría, un cuadro resumen de los estudios retrospectivos en pacientes que han recibido inmunoterapia en primera línea de tratamiento, principalmente tiene más tiempo de aprobación, la combinación de ipi-nivo en primera línea de tratamiento y que recibieron un inhibidor de tirosina quinasa en segunda línea, ¿no? Como vemos, la tasa de respuesta objetiva va desde un 20 hasta un 54% y la sobrevida libre de progresión de 6 a 13 meses. Más o menos, en promedio, nosotros esperaríamos una tasa de respuesta objetiva de 30% en pacientes que recibieron una primera línea basada en inmunoterapia. Estos son algunos estudios que me parecieron importantes. Por ejemplo, en ese estudio se ve cuál es la eficacia de pacientes que recibieron TKI y que recibieron, por ejemplo, inhibidor inmunoterapia o VEGF, ya sea Pembroaxi o Beloaxi. Vemos que los TKIs no funcionan tan bien
en una segunda línea, 3.7 meses de tiempo a la falla del tratamiento. Sin embargo, una mayor actividad en aquellos pacientes que solo recibieron inmunoterapia de combinación, 5.4 meses, ¿no? Las tasas de respuesta también mayores. Dar un TKI en segunda línea, en ese estudio reportan 45% de tasa de respuesta objetiva. Este es un estudio retrospectivo. En ese estudio de la vida real, con sunitinib en progresión a ipi-nivo o inmunoterapia asociada a antiangiogénico, vemos que, por ejemplo, aquí también las tasas de respuesta objetiva son mayores en aquellos pacientes que recibieron ipi-nivo que en aquellos pacientes, dando sunitinib en segunda línea, que en aquellos pacientes que recibieron en un TKI en la primera línea, ¿no? 27.5% para los que recibieron ipi-nivo y 20% para los que recibieron una combinación de inmuno más un inhibidor de tirosinquinasa. Este es otro estudio, la experiencia francesa en aquellos pacientes que recibieron ipi-nivo. Este es un análisis del CheckMate 214 de los pacientes que progresaron, que recibieron un TKI ya sea de primera o de segunda generación. En ese estudio lo que se ve es por ejemplo, aquellos pacientes que recibieron Sutent o Paso y aquellos pacientes que recibieron Axi o cabozantinib, ¿no? Se sugiere una mayor actividad en progresión a ipi-nivo de los inhibidores de tirosinquinasa de segunda generación, ya sean Axi o Cabo, que Sutent o Paso, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, 10.6 meses en aquellos pacientes, la mediana fue de 10.6 meses versus 2.1, y en Axi Cabo, 25.5 versus 38.3, ¿no? O sea, inclusive en comparación a los dos, cabozantinib es muy difícil de concluir eso, pero se sugiere una mayor actividad de los inhibidores de tirosinquinasa de segunda generación en progresión a inmunoterapia de combinación. En la experiencia norteamericana, vemos también, estas fueron las características de los pacientes, fueron incluidos los tres grupos, tanto riesgo favorable, intermedio, pobre, y pacientes que habían recibido anti-PD1 en monodroga, anti-PD1 en combinación ipi-nivo, o anti-PD1 más un antiangiogénico. Cuando vemos en las segundas líneas de tratamiento con TKI posteriores a ipi-nivo, vemos, por ejemplo, que a diferencia de la primera línea, se reportan menos tasa de respuesta completa, 1.5%. Sin embargo, vemos las respuestas parciales de 39.7%. La mayoría de pacientes logró la enfermedad estable, un 52.9%, ¿no? Entonces, cuando vemos el gráfico de cascada, lo que vemos aquí es que la mayoría de pacientes que recibieron axitinib o cabozantinib logran algún grado de respuesta, mientras que aquellos que hacen una enfermedad progresiva principalmente son los que recibieron un inhibidor de tirosinquinasa de primera generación, ya sea Paso o sunitinib. En sobrevida libre de progresión, lo que reporta ese estudio en todos los pacientes es una sobrevida libre de progresión de 13 meses con inhibidor de tirosinquinasa y una sobrevida global, una tasa de sobrevida global al año de 79.6%. Ahora vamos a ver la data prospectiva de los pacientes que recibieron un inhibidor de tirosinquinasa posterior a una progresión basada en inmunoterapia, ¿no? Tenemos estos estudios, uno de ellos es el estudio Meteor. Aquí en estos estudios de data prospectiva más o menos reportan una tasa de respuesta objetiva de 19,49% y una sobrevida libre de progresión de 5.6 a 9.3 meses. Este es el análisis del estudio Meteor, es un subanálisis del estudio Meteor. Como les había comentado, en el estudio Meteor fueron incluidos no solamente pacientes que habían recibido una sola línea de tratamiento, sino podían recibir más de una línea, y estuvo permitido inclusive pacientes que habían recibido tratamiento basado en inmunoterapia, ¿no? Vemos que principalmente en monodroga no utilizaron esos pacientes combinación, y lo que vemos aquí es que la actividad del cabozantinib se mantiene en aquellos pacientes que recibieron inmunoterapia, ¿no? Con una tasa de respuesta parcial, por ejemplo, de 22% en aquellos pacientes que recibieron cabozantinib versus 0 en aquellos pacientes que recibieron everolimus. Ningún paciente logró una respuesta parcial con everolimus. Y cuando vamos a la mediana de sobrevida global, esta no fue alcanzada con cabozantinib versus everolimus, que fue reportada en 16.3 meses, ¿no?
Entonces el cabozantinib es una molécula activa inclusive en progresión a pacientes que han recibido inmunoterapia. Otro estudio es el estudio TIVO-3, que fue publicado en el Lancet en el año 2020. Es un estudio de 2 brazos que es un estudio de tercera línea o más, que comparó tivozanib versus sorafenib. Este estudio es un estudio positivo. En ese estudio, un 20% de los pacientes recibieron inmunoterapia de combinación, ¿ya? Y lo que vemos es que hay una ventaja principalmente en sobrevida libre de progresión, ¿no? Y vemos, por ejemplo, a los 48 meses, un 7.6% versus 0% del brazo de sorafenib. La tasa de respuesta objetiva es mayor también en el brazo que recibió tivozanib, un inhibidor de tirosina quinasa, un inhibidor multiquinasa, una tasa de respuesta objetiva de 18% con tivozanib versus 8% con sorafenib. Ahora, dar inmunoterapia después de haber dado inmunoterapia, ¿no? Algo como un boost en aquellos pacientes que recibieron ipi-nivo, luego continúan con nivolumab, y darles la adición del nivolumab, la verdad, el beneficio de esto es menor que dar un inhibidor de tirosina quinasa, ¿no? Vemos aquí, hay varios estudios, el TITAN, el Omnivore, el Fraction, que reportan una tasa de respuesta objetiva del 13, 18, 4, 15%, que es menor a la que se reportan en aquellos dando un inhibidor de tirosina quinasa a la progresión, ¿no? Esta es una revisión sistemática donde incluyen 7 estudios, tanto retrospectivo y prospectivo, de pacientes que recibieron ipi-nivo de rescate habiendo recibido inmunoterapia en primera línea de tratamiento, ¿no? Lo que reporta este estudio es una tasa de respuesta objetiva de 14% y una sobrevida libre de progresión bastante corta que va de 3.7 a 5.5 meses. Este es un estudio interesante del lenvatinib pembrolizumab en aquellos pacientes que recibieron o inmunoterapia de combinación IO-IO, ipi-nivo, o inmunoterapia de IO anti-VEGF, ¿no? Importante la tasa de respuesta objetiva que reporta, ¿no? Lenvatinib de por sí es un inhibidor de tirosina quinasa bastante activo, con bastante potencia, y acá combinan lenva pembrolizumab, ¿no? Ese es un estudio fase 1b2, ¿ya? Y lo que importante es la tasa de respuesta objetiva que reportan a la progresión, ¿no? De 55% para aquellos pacientes que recibieron anti-PD1 o anti-PDL1 solo, y en aquellos pacientes que recibieron ipi-nivo y progresaron, 47%. O sea, una combinación bastante activa del lenva-pembro. Sabemos que el lenvatinib de por sí es una inhibición de tirosina quinasa más tóxico que los que tenemos, que los que conocemos, AX y Cabo. Sin embargo, vemos que es una combinación bastante activa a la progresión de ipi-nivo. Ahora, nuevos targets terapéuticos. Es importante recalcar que todos los medicamentos que les estoy comentando ahorita, o sea, no hay una segunda línea estándar, porque la mayoría de estudios son estudios o la data es retrospectiva, o los estudios son fase 1, no hay una data clara ni un estándar de tratamiento a la progresión de ipi-nivo, ¿no? Cada caso se tiene que evaluar en función a la evidencia que les estoy mostrando, pero, y sobre todo viendo cuál es el mecanismo de acción de los medicamentos que estamos utilizando en una primera línea, ¿no? Este estudio es belzutifan, el fármaco es el belzutifan. El belzutifan es un inhibidor de HIF-alfa, ¿no? Entonces, ya han sido reportados el brazo de aquellos pacientes que han progresado a una combinación basada en inmunoterapia, en la corte 2, ya, de la combinación de belzutifan con cabozantinib, donde vemos que en pacientes que han progresado a una combinación basada en inmunoterapia, una tasa de respuesta objetiva de 28.8%, una mediana de sobrevida libre de progresión de 16.8%, no se alcanzó todavía la mediana de duración de la respuesta, ni la mediana de sobrevida global alcanzada. Ni se ha alcanzado tampoco la mediana de sobrevida global. Este es otro estudio, los estudios Entrata y Cantata. El telaglenastat es un inhibidor de glutaminasa, actúa sobre todo en el metabolismo glucídico de la célula tumoral, y se ha visto que tiene actividad en estudio fase 1 en pacientes con cáncer de riñón. Hasta el momento tenemos la data reportada de 2 estudios, el Entrata y el Cantata. El Entrata es de telaglenastat en combinación con everolimus versus everolimus solo, y el telaglenastat es de telaglenastat más cabozantinib versus cabozantinib solo, en pacientes que han recibido al menos 2 terapias previas, y una de ellas tendría que ser basado en un inhibidor de tirosina quinasa. Cuando vamos a sobrevida libre de progresión,
se sugiere un mayor beneficio en sobrevida libre de progresión a favor de la combinación de telaglenastat con everolimus, pero esta no es estadísticamente significativa, ¿no? No se considera un estudio positivo el Entrata y tampoco el Cantata. La ventaja principalmente es en tasa de respuesta objetiva, pero no así en sobrevida libre de progresión, ¿no? Que en ambos estudios fue su endpoint primario. Dentro de los ensayos clínicos, esto es lo que se viene, todavía esto no tenemos data al respecto, es la combinación del belzutifan con lenvatinib en comparación con cabozantinib en pacientes que han progresado hasta 2 líneas de tratamiento, el tibosantinib en combinación con inmunoterapia versus tibosanib, el tibo 2, en pacientes que han progresado a 1 o 2 líneas de tratamiento basados en inmunoterapia, el estudio MK648, el que compara la molécula MK64812 contra everolimus, y las combinaciones de atezo cabozantinib también es un estudio que está ongoing. Entonces, estas vienen a ser las conclusiones de lo que les he comentado, ¿ya? Y es un flujograma que, si desean, lo podrían utilizar para cómo definir ustedes sobre todo la segunda línea de tratamiento, ¿no? Entonces tenemos un cáncer de riñón a células claras metastásico. Vamos a ver, es muy importante determinar el sarcomatoide. La mayoría de sarcomatoides van a caer dentro del riesgo intermedio, sin embargo, en este subgrupo de pacientes, como comentó Patricia, que hemos cambiado la historia natural de la enfermedad, así sea un riesgo favorable, esos pacientes deberían recibir un tratamiento basado en inmunoterapia, ya sea inmunoterapia combinación IO-IO o inmunoterapia de IO-TKI. Luego de eso, nosotros vamos a hacer los riesgos, ¿no? Riesgo favorable, intermedio o pobre, ¿no? El riesgo favorable, los tratamientos que son más activos son las nuevas combinaciones basadas en inmunoterapia, nivo-cabo, lenva-pembro, ¿no? Nivo-cabo, si el paciente progresa, como son medicamentos aprobados recientemente, todavía no tenemos una segunda línea y no tenemos todavía estudios a la progresión de nivo-cabo, o son muy pocos estudios a la progresión de nivo-cabo, ¿no? Lenva-pembro igual, no tenemos todavía evidencia para sugerir ni muchos estudios para determinar qué haríamos en este caso. Probablemente lo que haríamos, si es que llegan a tener la oportunidad de tener este perfil de paciente, es buscar otro inhibidor de tirosina quinasa de diferente acción al núcleo, al inhibidor de tirosina quinasa que están utilizando, ¿no? Pero el riesgo favorable, desde mi punto de vista, el sunitinib es una opción válida, ya la mayoría de estudios reportan solamente ventaja en tasa de respuesta objetiva, pero no así ventaja en sobrevida global en este subgrupo de pacientes. Yo creo que el inhibidor de tirosina quinasa monodroga tiene un sitio, tiene utilidad en el riesgo favorable, ¿no? Entonces, a la progresión de enfermedad, las opciones que yo puedo tener es nivo, cabo, axi o lenvatinib everolimus, ¿no? Nivolumab y cabozantinib, con estudios fase 3, nivolumab con ventaja en sobrevida global, no en sobrevida libre de progresión, cabozantinib con ventaja en sobrevida global y sobrevida libre de progresión, axitinib con ventaja en sobrevida libre de progresión, pero no así en sobrevida global, y lenvatinib everolimus, que es un estudio fase 2 que reporta la mayor tasa de respuesta objetiva. Entonces, va a depender, estos de aquí son algunas particularidades que nos podrían ayudar a decidir el tratamiento de segunda línea, ¿no? Si es un paciente con alta carga tumoral y refractario a TKI, y yo lo que necesito es una respuesta y pronta, probablemente lo que voy a utilizar o lo que debería utilizar es lenvatinib everolimus. Si el paciente tiene solo metástasis ósea, probablemente cabozantinib. Si el paciente es de pobre pronóstico, en el subgrupo, en el análisis subgrupos, si ustedes ven en comparación a los otros estudios, el que tiene un mayor beneficio en el subgrupo de pobre pronóstico es nivolumab. Y importante, ¿no? Si el paciente vemos que tiene una adicción angiogénica y al IMDC en la segunda línea es un riesgo favorable, axitinib. Una adicción angiogénica, ¿cómo es? Es un paciente que, como hemos tenido, que son pacientes que están largo tiempo en sunitinib, ¿no? Son pacientes que tienen, por ejemplo, más de un año en sunitinib, el paciente ha respondido bien, pero después de un tiempo, el paciente hace una oligoprogresión, progresa, ¿no? Entonces, en ese subgrupo de pacientes, probablemente el axitinib sea la mejor opción. En el riesgo intermedio pobre, por ejemplo, ya le dije, nivo-cabo, lenva-pembro, no tenemos muchos estudios al respecto.
Pero cuando el paciente, por ejemplo, progresa en un tratamiento basado en inmunoterapia, Ipi-Nivo, considero yo que los inhibidores de tirosina quinasa, ya sea de primera o segunda generación, son la mejor opción. Axitinib, cabozantinib, sunitinib serían opciones razonables en pacientes que progresan a inmunoterapia. Y aquí me faltó poner lenvatinib pembrolizumab, también es una opción importante en pacientes que progresan a Ipi-Nivo. Si el paciente progresa a pembrolizumab, axitinib es un inhibidor de tirosina de multiquinasa, tendríamos que buscar un inhibidor de quinasa que tenga mayor acción o mayor bloqueo de receptores. Probablemente cabozantinib sea la mejor opción, o lenvatinib con pembrolizumab, como les he mostrado, ¿no? Muy bien, ¿dónde estamos en cáncer de riñón a células claras metastásicos? Si ustedes revisan la guía NCCN del 2006, probablemente acá la única opción de tratamiento en el año 2006, que no ha sido hace mucho, hace 16 años, la única opción de tratamiento era la antigua inmunoterapia, ¿no? Sin ventaja en sobrevida global. La ventaja en sobrevida global con la vieja inmunoterapia era comparable al dar acetato de hidroxiprogesterona, ya, o dar megestrol. Ya prácticamente no se alcanzaba ventaja en sobrevida global con la antigua inmunoterapia, con la interleuquina 2 o el interferón A2, o el interferón A dosis altas. ¿Ya? Y este era el panorama que tenía un paciente con cáncer de riñón en ese momento, ¿no? No teníamos opciones terapéuticas. Ahora, estamos en el 2022, tenemos muchas opciones terapéuticas, va a depender de nosotros escoger la mejor para el paciente, pero yo creo que pronto vamos a pasar de un escenario, o estamos pasando de un escenario donde el paisaje era muy hostil, a prácticamente convertir el cáncer de riñón en una enfermedad crónica donde nuestros pacientes van a vivir más y van a vivir mejor. Muchas gracias a todos por su atención y quedo atento a las preguntas que se puedan plantear. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación, bien completa, bien interesante. Y como tú has dicho, ¿no? Eventualmente todos los pacientes progresan y hay que dar tratamiento, ¿no? Eso es lo que nos vamos a enfrentar en el día a día, ¿no? Si tú bien has disgregado, ¿no? ¿Qué paciente puede ir a TKI? ¿Qué paciente puede ir a inmunoterapia sola? Yo veo que en tu algoritmo, por ejemplo, cuando pones en los pacientes de pobre pronóstico, solo ellos, bueno, en ellos se debería priorizar el nivolumab. Probablemente esos pacientes han venido de pobre pronóstico de una primera línea. O sea, ¿cuántos pacientes de pobre pronóstico van a poder recibir una inmuno en segunda línea pese a haber recibido sunitinib? Yo creo que son pocos, ¿no? Entonces, ahora, cuando el paciente te pregunta, doctor, tengo dos opciones, he recibido sunitinib en mi hospital público, tengo un TKI, tengo inmunoterapia. ¿Cómo tú le convences al paciente que puede recibir una cosa u otra cosa? ¿No? Mire, son opciones válidas las que he presentado, ¿no? Yo considero que los pacientes en algún momento, o la mayoría de pacientes en algún momento, tienen que recibir la inmunoterapia, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que ver es, ¿no? Si el paciente viene en una segunda línea con alta carga de enfermedad, probablemente lo que yo vaya a decidir, si es que tengo todos los medicamentos a la mano, sea cabozantinib, ¿no? Porque se asocia una mayor tasa de respuesta, ventaja sobre vía libre de progresión, los pacientes responden pronto, pero si el paciente tiene la posibilidad de alcanzar el beneficio de la cola de la curva, nivolumab sería mi mejor opción, ¿no? Axitinib también es una opción razonable, ¿no? Pero sobre todo tiene que ser un perfil de paciente específico, ¿no? Aquellos pacientes que responden de manera prolongada al sunitinib, ¿no? Y estos pacientes también podrían recibir Axi en segunda, ¿no? Dentro de las diapositivas que nos presentaste, está el estudio del axitinib en segunda línea, en el cual los pacientes que venían de una primera línea con sunitinib son los que menos se benefician, ¿no? O sea, sí hay un beneficio estadísticamente significativo, ¿no? Pero son los que menos, ¿no? Y los que se benefician más y los que jalan probablemente el estudio son los que vienen de una primera línea con interleucina, ¿no? Con la inmunoterapia antigua. Claro, ¿Qué comentarios? ¿Es realmente una segunda línea o es un porcentaje? No, o sea, ese vendría a ser una primera línea, ¿no? O sea, tenemos estudios, o sea, el axitinib es más,
Hay un estudio de axitinib versus sunitinib en primera línea de tratamiento, ¿no? Que evidencia que no hay ventaja en sobrevida libre de progresión, pero la tasa de respuesta objetiva y la tolerancia es mejor para los pacientes que recibieron axitinib versus sunitinib en primera línea, ¿no? Entonces, de por sí estos pacientes ya están recibiendo, si es solamente recibido citoquina, este sería como una primera línea, ¿no? Eso fue el diseño del estudio en ese momento, ¿no? Ok, gracias. A ver, si bien no es parte de la charla ahora, pero yo sí creo que hay un tema que se relaciona. ¿Qué opinas? Una pregunta del doctor Frank Calla, ¿no? De una terapia adyuvante, ¿no? Me imagino que preguntan si podemos dar TKI, si podemos dar inmuno. Bueno, ya hay data sobre eso. ¿Qué opinas, por favor, Eduardo? Bueno, la terapia adyuvante ya es una realidad para cáncer de riñón. Ahí tenemos, los TKIs en adyuvancia no han demostrado beneficio, ¿ya? El estudio STRAC, el estudio ASSURE, el estudio PROTECT, el estudio STRAC fue el único estudio de esos tres positivo, ¿no? En sobrevida libre de enfermedad, pero actualmente no se considera un estándar, en este caso el sunitinib, ni ningún otro TKI en adyuvancia de cáncer de riñón. Probablemente el estudio que ha dado más luces es el estudio Keynote 456, si no lo recuerdo, si no me estoy equivocando, El que Keynote de compara Pembro, el con Keynote de Pembro, para que sea. el Keynote de Pembro, pembrolizumab en aquellos pacientes de riesgo intermedio alto y alto, ¿no? También con ventaja en sobrevida libre de enfermedad. Sí, yo creo que ahorita el siguiente escenario que nos vamos a plantear va a ser la secuenciación en aquellos pacientes que progresan posterior a un tratamiento adyuvante, ¿no? En cáncer de riñón, ¿no? Bueno, respecto a tu comentario, el S-TRAC es un estudio en teoría positivo por la P, ¿no? Pero en el análisis estadístico dentro del estudio mismo, ellos tenían otro margen para que sea positivo. En general tampoco es positivo, ¿no? Sino que lo hemos estado asumiendo poco a poco, ¿no? El estudio, el Keynote, el del pembrolizumab, sí es positivo, pero también tiene, creo que los que jalan un poquito la cola son los no evidencia de enfermedad, ¿no? Los operados no evidencia de enfermedad. Porque Claro, también hay, el estudio CETRAC es un estudio positivo, ¿no? En los grupos de alto riesgo, ¿no? Con 2 años de ventaja en sobrevida libre de enfermedad a favor de SUTEN, ¿no? O sea, sí es el único estudio positivo, ¿no? De los tres que mencioné. ¿Y qué opinas? O sea, el pembro adyuvante versus inmuno, como por ejemplo nivolumab y pilimumab, han salido en un estudio ahora de adyuvancia también, que es negativo. ¿A qué crees que se deba? No lo sé. Tendría que revisar el diseño del de ahora, ¿no? Me parece que no es un estudio fase 3. Sí. Bueno, sí es, bueno, tampoco hasta ahora está quedando muchas dudas, ¿no? Respecto al escenario adyuvante, ¿no? No todos los pacientes con cáncer renal operado, por más de que tengan riesgo intermedio o factores de riesgo intermedio, pues necesitan ir a adyuvancia, ¿no? O sea, son escenarios que se están abriendo, ¿no? De Claro, o nuevas sea, interrogantes. si es que el paciente tiene la posibilidad y está en riesgo intermedio alto y alto de recibir la inmunoterapia, yo creo que debería recibirlo, ¿no? Porque ya es un estudio positivo, ¿no? Y es diferente en la mayoría, justo yo estaba revisando, ¿no? ¿Por qué con un endpoint similar, porque el STRAC, el endpoint es positivo a sobrevida libre de enfermedad y en el Keynote también, ¿por qué actualmente se sugiere con mayor evidencia el pembrolizumab en adyuvancia que el sunitinib? Y la respuesta es que con inmunoterapia casi siempre, o es una respuesta parcial, las ventajas de sobrevida libre de enfermedad se traducen en beneficios también en sobrevida global, ¿no? Que es lo que está pendiente actualmente del Keynote, pero yo creo que probablemente vaya a ser un estudio positivo, ¿no? Ujú. Y ahora como hay controversias en lo que es primera línea, vamos a aprovechar que estás acá. Tu recomendación en riesgo favorable, ¿cuál sería? Mira, estuve en una charla hace menos de un mes y en España no está aprobada las combinaciones para riesgo favorable. Ya, y sabemos que la sanidad española, prácticamente ellos tienen 100 veces más medicamentos que nosotros, ¿no? Entonces, imagínense que en la sanidad pública española no está aprobada las combinaciones en riesgo favorable.
Y la verdad, yo en parte estoy de acuerdo. Obviamente que, como comentó Patricia, cada paciente debe ser individualizado y todo, pero en general, yo creo que no estaríamos haciendo mal si a un paciente con riesgo favorable le damos un inhibidor de tirosina quinasa en monodroga. Ok, perfecto. Entonces, en nuestros hospitales no deberíamos sentirnos tan mal haciendo eso, ¿no? Porque eso es lo que más tenemos, ¿ve? Claro, Para pero no, nuestros no pacientes. tenemos más riesgos favorables, ¿no? O sea, el problema es que los riesgos favorables solo representan un 25, máximo un 30% de todos los cánceres de riñón metastásico, ¿no? Entonces ese es el problema. Justo vi que se encendió su cámara, doctora Patricia. Doctora, su recomendación de segunda línea, ¿cuál sería? Ya que está. Ujú. Hola. Bueno, Hola, la segunda línea también depende mucho de cómo le fue en la primera, ¿no? Sabemos que si un paciente ha respondido mucho mejor con un antiangiogénico, yo probablemente me inclinaría más por la segunda línea con un antiangiogénico también, ¿no? Es decir, mi paciente con sunitinib tiene un PFS mayor al promedio, pues yo estaría pensando en darle una segunda línea con AXI o CAO. Si el paciente fue un rápido progreso, ¿no? O sea, progresó súper rápido, pues a mí me inclinaría más por darle un tratamiento de inmunoterapia con nivolumab. También justo estaba escuchando que estaban hablando de la adyuvancia y fue un estudio, yo también he tenido esa pregunta con lo de pembrolizumab que comentó el doctor Paz. Y también en ESMO se presentó un estudio del CheckMate 914, ¿no? Y del Emotion, el Emotion 010, que salió con atezolizumab en adyuvancia para pacientes de alto riesgo y salió negativo, ¿no? Entonces todavía creo que el único que ha demostrado, pues, realmente un dato, bueno, aparte del extract, que ahí tenemos ciertas dudas si lo analizamos pues estrictamente, creo que el pembrolizumab es el que está recomendado para adyuvancia, ¿no? Y bueno, lo de la pregunta de la segunda línea, yo lo trataría de ver así a los pacientes, ¿no? La tolerabilidad también, otro punto también importante, si el paciente con TKI, pues si es una toxicidad muy grande, no es una mala toxicidad, una mala tolerancia, perdón, a los TKI, pues trataría de inclinarme por otro más tranquilo como el nivolumab, que es muy bien tolerado por los pacientes. Y una pregunta final, a ambos, como sabemos que hay muchos pacientes que podemos hacer nefrectomía citorreactiva al inicio, de intervalo, ¿no? Eh, por ejemplo, los pacientes que hacen un tratamiento y hacen una respuesta, ¿cómo deciden qué paciente va a ir a una nefrectomía citorreactiva de intervalo? ¿Cómo es? ¿Cuánto tiempo antes paran el tratamiento? ¿Cuánto tiempo después reinician el tratamiento? Es algo que tenemos en la práctica diaria, ¿no? Para todos nuestros participantes. ¿Cómo lo hacen? Primero, no sé, Eduardo, en todo caso. A ver. ya. Ah, ya. O sea, Estaba preguntando, Eduardo, ya. No, Sí. a los dos, para ambos. ya. Bueno, tenemos data, no es un estándar la cirugía, ni siquiera en pacientes que han respondido, ¿no? O sea, la podemos hacer, tenemos el estudio Cabozón, que en pacientes que han respondido a tratamiento hay un beneficio en aquellos pacientes que fueron a nefrectomía citorreductora y que respondieron al tratamiento, ¿no? Eh, el, pero no es un estándar, ¿no? Eh, yo considero que no, o sea, no hay un estándar de cuándo hacerlo, cómo hacerlo, porque no deberíamos, ¿no? De ahí la nefrectomía citorreductora de inicio también es un escenario controversial. Yo lo que hago particularmente es, hay momentos en los cuales la nefrectomía citorreductora tiene sentido y en otros casos que no tiene sentido, ¿no? Si es un paciente que tiene si vemos que tiene mucha enfermedad extrarrenal, probablemente este paciente el beneficio de la nefrectomía citorreductora va a ser mínimo, ¿no? Sin embargo, hay pacientes que casi toda la enfermedad la confinan al riñón, que tú solamente haciendo la nefrectomía citorreductora ya prácticamente lo estás llevando a respuesta parcial, ¿no? Entonces, en ese caso, yo digo, no, este paciente mejor es hacer la nefrectomía citorreductora, porque también si tenemos los inhibidores de tirosina quinasa que nosotros tenemos,
la tasa de respuesta a nivel del primario es menor que a nivel de la enfermedad sistémica, ¿no? Entonces, en esos casos, yo sí me inclino más por la nefrectomía citorreductora que por comenzar terapia sistémica de inicio y pues darle un TKI. Ujú. Sí, yo también opino que en la parte de la nefrectomía citoreductora hay que considerar bien a qué pacientes se le va a dar, ¿no? Sobre todo pacientes también sintomáticos, ¿no? Pacientes que vienen con un compromiso grande de la parte tumoral, vienen con hematuria, eh, pues con anemia severa. En esos pacientes pues se puede hablar de nefrectomía. Hubo un estudio de más de 1.200 pacientes, no recuerdo ahora exactamente el nombre, pero se hizo una comparación de nefrectomía con nefrectomía o sea, nefrectomía citoreductora con nefrectomía de intervalo versus tratamiento sistémico. Y se vio que tenía mejores tasas los pacientes que estaban sometidos a nefrectomía citoreductora de intervalo. El Y Surtain, los ¿no? Creo. pacientes que, El sí, Surtain. el Surtime, sí, exacto, el Surtime. Me había ido el nombre, sí, que tenían Mejor mejores sobrevida. outcomes, sí, en pacientes con nefrectomía de intervalo, ¿no? Que Sí, sí, pues es válido, ¿no? Yo creo que sí, y sobre todo importante es ver también la carga de enfermedad extrarrenal, porque como dijo el doctor, también concuerdo esto, si tiene mucha carga extrarrenal, pues, y no es, la tumoración no es tan grande, o no tiene esos criterios como les comenté de la hematuria, de algún síntoma que amerite ser pues intervenido en ese momento, yo creo que empezar con terapia sistémica es mucho mejor. perfecto. Muchas gracias, doctores. Creo que ya nos hemos pasado un poquito de la hora, creo, para que todos los doctores también puedan Ujú. descansar. Y Sí. agradecerles mucho su presentación y a todos los doctores y a ustedes felicitarlos por el día de mañana, que es el Día de la Medicina. Que pasen un feliz día. Y nada, muchos éxitos y espero que haya sido de mucho provecho para los asistentes de esta charla. Muchas gracias.